sino que es alguien que combina, digamos, la norma con la bondad pastoral. Así que creo que vamos a tener 2 días realmente para aprovechar mucho, para aprender. Y después, como también tendremos toda una mañana para trabajos en grupo, yo voy como anotando los temas y después les daré preguntas sobre temas que vamos viendo para que ustedes profundicen. Pero no quita que si durante la exposición del Padre Sánchez Mayo quieren hacerle alguna pregunta, lo pueden hacer. Después, con respecto a los viajes que vamos a hacer, me falta conseguir en Lyon un hotel. Estoy buscando que sea con habitaciones privadas. Muy bien. Te estaba presentando. Sí. Bueno, realmente tengo el gusto y el honor de presentar al Padre Sánchez Mayo, que algunos conocen, muchos lo han leído, y decíamos recién que yo te siento un especialista en toda la parte de constituciones, reglas, que los padres tanto quieren aprender, y al mismo tiempo que no eres el canonista así de la norma por la norma, sino alguien que tiene, como diría Marciano Vidal, benignidad pastoral. Así que sin más, lo escuchamos. Y nuestro campanero va a ir marcando las horas, así que no hay problema. De acuerdo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Andrés, ¿verdad?, por invitarme a venir aquí. Yo en esta sala he estado varias veces, ¿verdad?, ya. No como conferenciante, sino como oidor de las otras conferencias, ¿verdad? Y también en esta casa la he visitado muchas veces, porque incluso estuve estudiando pues, por los años 60, por eso quiere decir que yo soy una persona de edad avanzada, y entonces me ha invitado, le doy las gracias por estar aquí de nuevo en París, para que es de alguna manera la fuente del espíritu de la Congregación de la Misión, en estos lugares en donde Vicente de Paúl vivió, se transformó y fundó la Congregación de la Misión. Mis reflexiones sobre las constituciones vamos a comenzarlas sencillamente por una visión, bueno, mía, personal de alguna manera, de tipo teológico y de tipo espiritual, la primera charla. A ver, ¿qué son las constituciones desde el punto de vista teológico para nosotros, desde el punto de vista espiritual para todos nosotros? Y es lo que realmente vamos a comenzar en esta charla o conferencia. Yo recuerdo que cuando yo era estudiante de teología, pues nos repartieron unas constituciones que son las constituciones de 1954. Eran unas constituciones que no tenían nada que ver con el espíritu de la Congregación de la Misión. Eran unas constituciones que estaban hechas según el derecho canónico de entonces. Y eran constituciones que nos acercaban mucho a los religiosos que no somos, y por lo tanto fueron al poco tiempo ya desechadas, porque toda la terminología de esas constituciones
sencillamente eran de tipo de congregaciones que se constituían como personas consagradas. Un poquito más lento para los traductores. Más lentos. Eran unas constituciones que tenían una terminología de los religiosos, y nosotros somos consagrados, pero no somos religiosos. Y todavía muchas personas, muchos misioneros, yo los escucho constantemente en mi comunidad, conserva esa terminología de, por ejemplo, hablan de noviciado. Y nosotros no hemos hecho noviciado, eso los hacen los religiosos, por poner un ejemplo. Yo hace poco, hace un año o año y medio, escribí una carta al secretario general de la congregación de la misión, mi amigo Turati, un italiano extraordinario, muy bueno. Y yo le comuniqué, dice, ¿cómo escribís cartas a los misioneros, a los hermanos coadjutores sobre todo, cuando han hecho 50 años, tienen 50 años de vocación y hablan de profesión de votos? Y yo le dije, conserváis una terminología de las constituciones de 1954. Y en efecto lo reconoció, y a continuación esas cartas fueron reformuladas y ya no se decía que habían profesado, porque nosotros no profesamos. Nosotros en un tiempo determinado emitimos los votos. Y lo mismo yo, por ejemplo, hice votos para 3 años, como las congregaciones que profesan los votos. Y después de los 3 años yo hice los votos perpetuos. Eso está en contra de toda la tradición de la congregación de la misión. Es decir, que después vino una revolución, la asamblea del año 68, de 66, 68, 74, y después la definitiva del 80. Y ahí se transformó toda la terminología y se hicieron unas constituciones en conformidad con la tradición de San Vicente y en conformidad con el espíritu nuestro. Entonces yo titulo esta charla, Las Constituciones, un libro de vida. Un libro de vida. Las Constituciones son esencialmente un libro de vida en el que se encuentran descritas las actitudes de los misioneros, de lo que deben traducirse en su vida, en el quehacer de cada día, la oración, la comunidad, servicio a los pobres y evangelización de los pobres. Son una norma que brota de la vida mismo, como una ley escrita, no de un modo fijo e inmutable en unas tablas de piedra, sino en la carne del corazón. Las constituciones están siempre al servicio de la vida. Por lo tanto, están siempre abiertas a la evolución y al progreso. Encarnan el programa de vida de cada misionero. Es el proyecto de Dios sobre la pequeña compañía y sobre cada uno de los misioneros. No es un programa rígido y uniforme y tiene que estar sujeto al impulso del Espíritu Santo. Tratamos los puntos siguientes. Primero, las constituciones son la expresión del carisma original. Segundo, las constituciones son la guía de identificación individual y comunitaria. Tercero,
Las constituciones son la guía del discernimiento de la voluntad de Dios. Cuarto, las constituciones son la guía oracional de la oración del misionero. Y quinto, cuáles son las actitudes frente a las constituciones. Primero, las constituciones son la expresión del carisma original. Las constituciones no son tanto un conjunto de leyes, de normas o de preceptos y de mandamientos que hemos de cumplir, sino más bien es un libro de vida, es un proyecto de vida, son un texto de la vida espiritual. ¿Por qué esto? Porque reflejan y transmiten el carisma de los fundadores. Porque son un resumen del Evangelio, es decir, los elementos evangélicos propios de nuestro carisma y de nuestra compañía. Esos aspectos que los fundadores, sobre todo San Vicente, eligieron como elementos fundamentales para guiar al misionero. Hay otras actitudes del Evangelio, pero ellos eligieron unos cuantos. San Vicente eligió unos cuantos, y esos son los que constituyen precisamente el carisma y el espíritu de la compañía. Porque nos indican el cómo hemos de seguir a Cristo y que Cristo hemos de seguir. El Evangelio nos manifiesta muchas facetas de Cristo, pero San Vicente eligió uno solamente, el evangelizador de los pobres. Nos indican el estilo de vida que hemos de encarnar en nuestras personas. Sabemos que el espíritu es siempre un don el carisma es siempre un don del Espíritu Santo, un don que recibieron nuestros fundadores y nos lo transmitieron a las generaciones posteriores. El carisma inicial no es otra cosa que la irrupción del Espíritu Santo en el fundador. Es la palabra germinal, la palabra peculiar que los fundadores recibieron de Dios. En esa palabra es en donde se encuentra el modo de ser y el modo de hacer de los miembros de la congregación de la misión. A medida que el fundador, con los discípulos que se le fueron uniendo, iban cultivando y viviendo ese don espiritual que recibieron del Espíritu, se fueron perfilando unas líneas de doctrina, de vida, de acción que con el tiempo se pusieron por escrito y dieron nacimiento a las constituciones, o si queremos, a las reglas de la compañía. Desde ese momento, esas reglas se constituyeron en norma de vida y de acción. San Vicente tiene dos convicciones muy claras, muy profundas: que el origen de las reglas como de la compañía está en Dios. No he sido yo, ni el Padre Portal, ni nadie. Ha sido Dios quien nos ha inspirado esto. Es Dios quien lo ha hecho. Segunda convicción: que las reglas son un compendio, lo más perfecto posible del Evangelio para el misionero. Para el misionero.
Dice San Vicente, Dios ha hecho estas reglas como un resumen del Evangelio, acomodado al uso que más necesitamos para unirnos a Jesucristo y responder a sus designios. Y en otra parte, estas reglas son conformes con el Evangelio, contienen todo lo que nuestro Señor nos ha enseñado de más perfecto, todo el camino que ha indicado para llegar al reino de los cielos. Las constituciones no suplantan al Evangelio, sino que conducen a él y ayudan a comprender sus exigencias. Son la expresión del modo peculiar como el fundador, bajo el impulso del Espíritu Santo, leyó el Evangelio. Ningún fundador se ha limitado a entregar a sus seguidores una copia del Evangelio, sino que nos da la interpretación bajo la luz y el impulso del Espíritu Santo, la comprensión del Evangelio por parte de él. En las constituciones se encuentran los rasgos fundamentales del Cristo vicenciano. Aquellos rasgos en los cuales se fijaron los fundadores. El fundador en concreto, aquí San Vicente de Paúl. Primero, la regla de la misión es Cristo, al que se proponen imitar bajo los rasgos con que la Escritura lo revela. Segundo, que en las constituciones se encuentran aquellos elementos evangélicos necesarios para seguir a Cristo. Por ejemplo, esos rasgos son las 5 virtudes famosas que San Vicente nos dio a los misioneros: la humildad, la sencillez, la mansedumbre, la mortificación y el celo. Son los 5 aspectos fundamentales del Evangelio que nosotros, como misioneros, tenemos que encarnar y vivir, y de ese modo seremos personas evangélicas. O como dice el Papa actual, oleremos a Evangelio. Oler a Evangelio, ¿verdad? Pero ¿cómo nosotros podemos oler a Evangelio y que los demás, ese olor sea percibido por ellos? Sencillamente viviendo y encarnando esas 5 virtudes. En las constituciones se encuentran los elementos evangélicos que constituyen la vocación del misionero. Todos los elementos que constituyen la vocación del misionero. Y en cuarto lugar, en las constituciones se encuentran todos los elementos de una verdadera mística vicenciana. San Vicente repitió bastantes veces, por ejemplo, aquella frase de San Mateo 25:40. Lo que hacéis a uno de estos pequeños, a mí me lo hacéis. Entonces, claro, la mística vicenciana es esto: ver en aquella persona a la cual evangelizamos, con la cual vivimos, a la cual servimos, ver en él, en esa persona, a Cristo. Y esta es la mística vicenciana, que es uno de los elementos fundamentales del carisma vicenciano. En segundo lugar, guía de identificación personal y comunitaria. Las constituciones son una guía de identificación personal y comunitaria. ¿Qué somos? Podíamos preguntarnos con frecuencia. ¿Cuál es nuestra espiritualidad? ¿Qué nos distingue de otras compañías?
¿Qué elementos nos identifican? Claro, el estar identificado es fundamental si queremos ser lo que somos, si queremos ser un signo dentro de la Iglesia, si queremos realizar un apostolado en conformidad con lo que somos. Nuestra vida es una forma de ser cristianos, de seguir a Cristo y de ser discípulo de Cristo. Como todo cristiano vivimos en Cristo y por Cristo, pero tenemos una especial modalidad de vida, unas metas bien específicas, intransferibles. Y eso lo encontramos ¿en dónde? En las constituciones. Todos los institutos tratan de vivir el Evangelio y esto es lo que tienen en común, pero cada uno lo vive de una manera particular, propia. Cada uno lo encarna el Evangelio y vive de manera distinta. Esto es lo que constituye la fisonomía y la espiritualidad propias. Esto es la identidad de cada instituto y por lo tanto de la congregación de la misión. Y las constituciones tratan de reflejar esos elementos que configuran el ser, la identidad de cada compañía y en concreto de nuestra compañía, la congregación de la misión. Por lo tanto, las constituciones son el principio identificador de nuestra vocación. Nos dicen lo que somos. ¿Cuál es nuestra vocación? Nos dicen la referencia indispensable para realizar nuestra vocación. Todos aquellos elementos que nos ayudan, nos determinan, nos encaminan a realizar nuestra vocación. Las constituciones son el elemento configurador de nuestro ser como misioneros. Y es la condensación también de la espiritualidad vicenciana. Vivimos en un mundo globalizado, en un mundo que nos invita a la dispersión en muchos aspectos. En un mundo en donde se nos ofrecen diversas pertenencias en las que participar. En un mundo de los límites, a veces, en un mundo en los límites que a veces están un poco difuminados. En un mundo que se caracteriza por un cierto y marcado eclecticismo. En un mundo en el que todo vale y todo tiene el mismo valor y todo es casi igual. Pues bien, en este mundo que nos ha tocado vivir, conviene marcar y distinguir los elementos diferenciadores, identificadores. Y eso lo encontramos ¿en dónde? En nuestras constituciones. Conviene saber lo que somos y que nuestra vida la proclame con nitidez. Solamente así nuestra vida y nuestro servicio tendrán significatividad. Porque hoy realmente nos preguntamos muchas veces, ¿somos nosotros significativos en la Iglesia, en la sociedad? Y tenemos que preguntarnos que a lo mejor no. Pero es que entonces a lo mejor nos da igual una cosa que otra. Y no nos debe dar igual. Muchas de nuestras crisis, dificultades, nuestra falta de significatividad, nuestras decadencias, tanto desencanto como reina por doquier, desencanto,
quizás proceden de nuestras compañías, nuestros movimientos no están, nuestras compañías, nuestros movimientos no están suficientemente bien identificados de manera radical con estos elementos que son la esencia del carisma y de la espiritualidad vicenciana. Y las constituciones reflejan con claridad la espiritualidad propia, la espiritualidad congregacional, inspirada por el Espíritu Santo a los fundadores y a nuestro fundador en concreto, que es San Vicente de Paúl. Por eso es el único, o mejor, el principal medio para realizar esa meta de todo cristiano y de todo discípulo de Jesús, la configuración con Cristo, que nosotros tenemos que realizarla a través de nuestra espiritualidad, tal como está encarnada y configurada en las constituciones. Cómo estas constituciones han sido aprobadas por la Iglesia, fueron elevadas a la categoría de guía espiritual. ¿Vale? Sabemos, por ejemplo, que estas constituciones actuales fueron redactadas por la Asamblea General de 1980. Yo participé en esa Asamblea General. Aún más, yo estuve en la comisión preparatoria de esa Asamblea, desde 1975 a 1980. Estuvimos unos cuantos misioneros de Argentina, de Francia, de Norteamérica, de España, y trabajamos intensamente durante 5 años. Y después fueron aprobadas esas constituciones con ligeras reformas por la Santa Sede en 1984, que es lo que realmente hoy está realmente reflejado aquí en estas constituciones. Son también una llamada permanente para situarnos en disponibilidad plena y total frente a nuestro Señor, para ponernos al servicio de los más pobres y de los más abandonados, como repetía una y otra vez San Vicente. Para eso nos ha llamado y para eso nos ha enviado a misión, la evangelización de los pobres. A un misionero, cuando entra en la compañía, también se le dice: anda, entra en la compañía para dedicar tu vida a la evangelización. La guía para realizar esa vocación son las constituciones. Así como Ananías le indicó a Pablo lo que tenía que hacer, para nosotros nuestro Ananías son las constituciones. Son nuestro guía vocacional, porque nos va indicando cómo tenemos que responder en cada momento a la llamada de Dios. Las constituciones son la guía vocacional para un misionero. Son la identificación espiritual para todo misionero. Son el punto de partida de toda unificación de carismas de toda la compañía y sus miembros. Todos nos identificamos precisamente a través de las constituciones. En tercer lugar, son la guía del discernimiento de la voluntad de Dios, las constituciones. ¿Quién ha sido el hombre apasionado por la voluntad de Dios? ¿Quién más ha vibrado ante la consecución de la voluntad de Dios? ¿Quién más ha hablado y estimulado a sus discípulos a cumplir la voluntad de Dios? ¿Quién ha repetido hasta la saciedad que la perfección consiste en cumplir la voluntad de Dios? Ese personaje ha sido San Vicente,
si hemos leído sus escritos. Toda la teoría de la voluntad de Dios la cogió de Benito de Cancel, ¿verdad? Pero la aplicó, tiene 2 o 3 conferencias y después repite constantemente, tanto a los misioneros como a las hijas de la caridad, que la perfección consiste en esto, en cumplir la voluntad de Dios. Para San Vicente el cumplimiento de la voluntad de Dios es el sumum de la perfección. Se preguntaba, ¿quién es el más perfecto de todos? ¿Quién llega ante la perfección que Dios nos pide? ¿Quién llega antes a la perfección que Dios nos pide? No es otro que aquel que cumple la voluntad de Dios. Ahí tengo un conjunto de párrafos, pero no los voy a leer. Bueno, quizá el primero, que consiste en lo siguiente. La perfección no consiste en éxtasis, sino en cumplir bien la voluntad de Dios. Pues bien, ¿quién será el más perfecto de entre los hombres? Será aquel cuya voluntad sea más conforme con la de Dios. De forma que la perfección consiste en unir nuestra voluntad con la de Dios hasta el punto que la suya y la nuestra no sean, propiamente hablando, más que un mismo querer y no querer. Pues bien, hay otros muchos textos en las obras de San Vicente que hablan de la voluntad de Dios y cómo la voluntad de Dios es el cumplimiento más perfecto y por lo tanto es la perfección. La lectura reposada y meditada del Evangelio de San Juan descubre a San Vicente un Jesucristo totalmente dependiente del Padre, totalmente sometido a la voluntad del Padre, un Cristo que es consciente de que todo lo ha recibido del Padre, lo que es y lo que tiene. Esto se logrará conformando a Él, dice San Vicente, nuestros pensamientos, nuestras obras y nuestras intenciones. Por eso la regla de oro que practica y encarece tanto a los misioneros es la de acudir a Cristo y preguntarse, ¿cómo juzgará de esto nuestro Señor? ¿Cómo se comportará en un caso semejante? ¿Qué es lo que dijo? Es preciso que yo ajuste mi conducta a sus máximas y a su ejemplo. ¿Cómo buscar la voluntad de Dios? ¿Cómo encontrarla? Saber lo que quiere Dios de nosotros es sumamente fácil, salvo en algunos casos de verdaderas encrucijadas. San Vicente repite una y otra vez que uno de los medios mejores para descubrir, para encontrar la voluntad de Dios, es cumplir la regla, es cumplir las constituciones. Y esto lo repite constantemente tanto a las hijas de la caridad como a los misioneros. En efecto, hemos de leer desde una clave teológica las constituciones y nos daremos cuenta que son ellas, en última instancia, la expresión inmediata de la voluntad de Dios sobre los miembros de la compañía, en todos los ámbitos de la vida del misionero: relación con Dios, vida, misión, servicio. En este aspecto, a la hora de buscar la voluntad de Dios, no solo debemos poner el acento en
lo que Dios quiere. Dice San Vicente y añade algo más también que es muy importante. Lo que Dios quiere, sino también en cómo Dios lo quiere. Hemos de quererlo como Él lo quiere. Lo que Dios quiere, pero también cómo Dios lo quiere. Hemos de quererlo como Él quiere. Se trata de una conformidad con la voluntad de Dios, no sea solo o simplemente objetiva, el cumplimiento material de lo querido por otro, por Dios, en este caso de nuestro Señor. El ideal de toda espiritualidad evangélica y por tanto vicenciana es más bien una intercomunicación de nuestra libre voluntad con la voluntad de Dios. O dicho de otro modo, se trata de comulgar nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. ¿Cómo lograrlo? ¿Qué criterio infalible debemos aplicar? Pues ese criterio infalible para hacer esto, hacerlo todo por amor, sin dejarse llevar por ningún afecto desordenado, sin la caridad. Sin el amor no tenemos criterio cierto para cumplir lo que Dios quiere y cómo lo quiere. Esto es lo que hizo Cristo. En cuarto lugar, las constituciones son la guía oracional. Son la guía oracional. La oración debería ser evangelizada en cada uno de nosotros. Es decir, debemos reconducir nuestra oración a su verdadera fisonomía. ¿Y cuál es esa fisonomía propia de la oración vicenciana? Es la fisonomía del escuchar y del responder, del adorar y del suplicar, del encontrar a Dios y del dejarnos encontrar por Él. En el entramado y desde el entramado de la existencia diaria de la persona. Para un misionero, las constituciones pueden servir de guía para esta oración. ¿Cómo y en qué sentido las constituciones son una guía oracional? En primer lugar, cuando decimos que las constituciones han de ser la guía de la oración, no queremos decir ni nos referimos al cumplimiento material de todo lo que nos dicen acerca de la oración, desde los tiempos hasta la doctrina acerca de la oración, de la regulación de la oración. Cuando decimos que las constituciones deben ser guía de la oración, nos referimos a que todo el texto debe servir de cauce y de instrumento para la oración. Está muy bien, yo he encontrado misioneros que en los ejercicios espirituales, por ejemplo, llevan las constituciones, las leen, las meditan, tratan de comprenderlas y expresarlas en sus actos y en su vida. Y también lo encontraba, por ejemplo, pues en las hijas de la caridad. Pero lo importante es que las constituciones no sean tanto un texto meditativo para meditar como otro libro cualquiera, sino que tienen que tener una función oracional. Una función oracional. ¿Qué quiere decir esto? La función oracional quiere decir lo siguiente: que las constituciones sean un encuentro vocacional, es decir, que nos encontremos con el don de Dios que se nos ha entregado, con el que nos hemos identificado a lo largo de nuestra vida. Somos llamados, somos enviados, somos guiados por Dios. Podemos revivir a través de la oración
el diálogo vocacional entre nosotros y Dios, que nos ha llamado para evangelizar a los pobres. Ese es un encuentro, tiene que ser un encuentro vocacional, revivir el origen de nuestra vocación, cómo la hemos realizado a lo largo de nuestra vida y cómo la vivimos esa vocación en este momento actual en el cual nos encontramos. Pero además que sea una experiencia vital. La oración siempre es una experiencia. Que sea una renovación de la invitación de Dios a un nuevo estilo de vida. De tal forma que al hacer oración de nuestras constituciones seamos interpelados por Dios, convocados de nuevo por Dios, para verdaderamente acomodar nuestra vida al estilo de vida de un verdadero misionero, de un verdadero vicenciano o vicentino. Además, que sea hacer oración con las constituciones y en las constituciones debe ser un alertador y un despertador de todo a lo que un misionero está llamado a ser, porque las constituciones nos invitan y nos recuerdan la experiencia carismática inicial. Lo que un misionero está llamado a ser y a hacer, allí está en las constituciones. Los valores evangélicos, los consejos evangélicos, las actitudes evangélicas. Preguntarnos constantemente si esas actitudes evangélicas son encarnadas por nosotros. Y así, como decía antes, imitando a el Papa Francisco o siguiéndole, ¿verdad? Oler a evangelio. Y por último, hacemos oración en las constituciones y las constituciones que se manifieste el señorío de Dios sobre nosotros, el señorío de Dios sobre nosotros. Es en la oración donde la persona humana reafirma la voluntad decidida de que Dios sea el Señor absoluto de nuestra existencia y de todas y cada una de sus manifestaciones para entregar toda nuestra vida al servicio de los más pobres, a evangelizar a los verdaderamente pobres. Todo eso también se encuentra en las constituciones. Entonces, claro, tiene que ser una fuente de nuestra oración para que realmente nosotros, nuestra vida, la adaptemos precisamente a esos valores vicencianos que deben regir toda nuestra vida. Por último, ¿cuáles son las actitudes frente a las constituciones? Actitudes frente a las constituciones. Primero, hay unas actitudes negativas, que son muy frecuentes. La primera actitud negativa, la indiferencia frente a las constituciones. Hubo una época en la que había un verdadero culto a la regla, una verdadera veneración como medio de cumplir la voluntad de Dios y por medio para nuestra santificación. En efecto, en el cumplimiento de las reglas muchísimos misioneros se santificaron y hoy podrían estar en los altares a lo largo de la historia de la compañía, desde la fundación de la compañía.
pero desde hace unos 30 años para aquí se ha pasado a una actitud de indiferencia, por lo menos en algunos sectores. A lo mejor me equivoco. Para muchas personas las constituciones han dejado de ser un libro de vida, un libro de cabecera. Han dejado de ser un libro y han pasado a ser un libro de biblioteca, que está ahí, que se respeta, que se hace, que está muy bien hecho y formulado. Se dice que está muy bien hecho y formulado, pero que nos deja indiferentes. Muchos misioneros, y yo lo sé, tienen sus constituciones en un anaquel de su armario, en su habitación. Pero que de poco a poco va llenándose de polvo. Y ahí está. Pero leerlo y releerlo con frecuencia, pues no tanto. Y a veces se actúa no sabiendo cómo debe actuarse en las constituciones. Yo hace poco... Primer recreo. ¿Eh? Primer recreo. Sí. La campana. Nos falta muy poco, ¿eh? Está muy bueno. ¿Eh? Bueno. Bueno. Segundo prejuicio negativo, o si queremos actitudes negativas, los prejuicios. En algunas personas pueden se resaltar ciertos prejuicios frente a la nueva formulación de las constituciones, porque no son tan normativas, pueden fomentar o bien han fomentado una cierta relajación y comprometen menos que antes. Se ha perdido uniformidad y se ha dado paso a un excesivo pluralismo. ¿Cuáles son las actitudes positivas? Son 4, las enuncio rápidamente. O después del cafecito. ¿Eh? Después del café. Después del café, bien. Ahí está. Muy bien. Voilà.